Para llevar a cabo reacciones de oxidación y reducción, debe estar involucrado el oxígeno, pero algunos minerales no lo contienen. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál elemento se oxida y cuál se reduce? Para identificar los elementos que se oxidan o se reducen durante una reacción, los químicos acordaron crear el concepto de número de oxidación. Esta herramienta matemática se refiere a la carga asignada a cada átomo que en un compuesto puede ganar o perder electrones. El número de oxidación es siempre un número entero acompañado de un signo positivo o negativo. A todos los elementos que se encuentran aislados, es decir, los que no están formando compuestos, se les asigna un número de oxidación de 0. Las reacciones de oxidación y reducción están presentes en nuestra vida cotidiana. Encender un cerillo es un ejemplo de ello. En la caja de los cerillos existe una cinta formada por goma, vidrio molido y fósforo. La cabeza del cerillo contiene clorato de potasio, sulfuro de antimonio y goma. Como consecuencia de la fricción se libera calor y se produce una chispa debida a la presencia del fósforo. La energía liberada provoca la descomposición del clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno. En esta reacción, el cloro pierde oxígeno, razón por la cual este elemento se reduce. A su vez, los átomos de oxígeno O se oxidan al formar moléculas de oxígeno O2. La chispa inicia la reacción de combustión en la que participan como reactivos el sulfuro de antimonio, la parafina y el oxígeno producido. Existen algunos productos oxidantes que liberan oxígeno al medio. El hipoclorito de sodio, por ejemplo, se utiliza para desmanchar algunas telas. Cuando el hipoclorito de sodio entra en contacto con el agua, se forman los iones de sodio e hipoclorito. A su vez, el hipoclorito reacciona con otros iones que existen en el blanqueador, como los de hidrógeno, y se liberan átomos de oxígeno. Además, se forma ácido clorhídrico, que es el responsable del deterioro de las prendas. Los átomos de oxígeno reaccionan con los compuestos responsables del color. Se forman nuevos compuestos incoloros. ¿Qué aplicaciones tendrán estas reacciones en la industria? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de oxidación y reducción tienen aplicación en el proceso durante el cual se obtienen metales a partir de sus compuestos. Esto es conocido como metalurgia. Por ejemplo, el hierro se obtiene principalmente a partir de la hematita, formada por óxido de hierro. En el alto horno se vacía la hematita junto con minerales como el coque y la piedra caliza. El carbono contenido en el coque se quema con el oxígeno y el aire se regula para formar principalmente monóxido de carbono. La piedra caliza se descompone, dando lugar a la formación de óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transforma en monóxido de carbono. Cuando el monóxido de carbono reacciona con el óxido de hierro, se forman hierro y dióxido de carbono. En dicha reacción, el hierro se reduce ya que pierde oxígeno. El carbono gana oxígeno y se oxida. El hierro fundido que se obtiene se somete a otros procesos para eliminar las impurezas. Siempre me ha impresionado la cantidad de humo que se forma cuando las naves se lanzan al espacio. Se necesita una gran cantidad de energía para ponerlas en órbita. ¿De dónde proviene esta energía? ¿Qué tipo de reacciones se llevan a cabo? Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Los combustibles que se han utilizado para poner una nave espacial en órbita son el hidrógeno y el oxígeno gaseosos. Durante la reacción de combustión de estos elementos, se obtienen como productos agua y una gran cantidad de energía. En esta reacción, los átomos de hidrógeno ganan oxígeno y por lo tanto se oxidan. Los átomos de la molécula de oxígeno se separan y cada uno de ellos se reduce. Los actuales transbordadores espaciales, además de contar con un tanque que almacena hidrógeno y oxígeno, tienen otros dos dispositivos más pequeños que están cargados con un combustible sólido. Dicho combustible está formado principalmente por una mezcla de aluminio en polvo y perclorato de amonio.
Cuando estas sustancias reaccionan, se lleva a cabo una oxidación y una reducción. Los átomos de aluminio ganan oxígeno y al oxidarse forman el óxido de aluminio. Los átomos de cloro pierden oxígeno y por lo tanto se reducen. La energía liberada en ambas reacciones produce una fuerza que acelera el transbordador de 0 metros sobre segundo a 170 metros sobre segundo, en tan solo 132 segundos. Ha sido interesante conocer algunos fenómenos naturales relacionados con las reacciones de óxido-reducción, así como sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Ahora conocemos que una sustancia o un elemento se oxidan cuando ganan oxígeno. Si sucede lo contrario, es decir, cuando se pierde oxígeno, la sustancia se reduce.